Amén. ¿Cuántos damos gracias al Padre? Amén. ¿Cuántos estamos contentos, gozosos en este tiempo, en esta hora? Yo no sé, pero siento una atmósfera del Padre en esta hora, en este lugar, muy hermosa. Y te lo puedo decir, es algo que mi corazón lo puede palpar. Es como si tuviera, te lo puedo decir, unas ganas de llorar, de gritar, de alegría, de júbilo. Y sabes que solamente es el Padre trayendo. Y mientras estaba la alabanza, el Padre traía algo a mi corazón. Y realmente oro al Padre que es verdaderamente en este tiempo, este sea la hora, el tiempo propicio del Padre para cada uno de nosotros. Y no solamente, pero lo único que te puedo decir que puede traer la alegría, el gozo, la paz, la felicidad, el shalom, el bienestar, la alegría a nuestras vidas, a nuestros corazones. No es solamente, no hay nada más que tú y yo necesitemos, más que le necesitamos a Él en nuestras vidas y en nuestros corazones. Dice la palabra que Él es aquel que lo llena todo y en todo Él es la plenitud de todo. Por Él fueron creados los principados, dominios, potestades, y nada de lo que fue hecho sin Él. Todo lo que tú y yo podemos experimentar, y si tú te preguntas, yo puedo decir, yo puedo saber por qué es esa presencia del Padre. Porque precisamente ahora, a la caída del sol, si tú puedes notar, hoy terminamos con el día de panes sin levadura. Dile, voltea con la persona que está a tu lado y dile, hoy terminamos sin panes sin levadura. Eso es una buena noticia para todos, ¿verdad? Ya se alegró más el corazón de algunos y el corazón de muchos. Pero hoy terminamos, precisamente hoy a la puesta del sol, terminamos con panes sin levadura, pero aún también terminando hoy, en panes sin levadura, damos inicio o estaríamos celebrando o entrando en ese día de primicias, en ese día de Bikurim. Que si tú y yo podemos entender, dice la palabra que Yeshua fue la primicia de entre los primogénitos, el primero entre los hermanos. Yeshua fue el primero en morir y el primero en resucitar. Tú y yo podríamos estar diciendo que en un día tal vez como hoy, fue cuando Yeshua vino y resucitó y trajo a vida. No solamente resucitó, pero también nos trajo a vida juntamente a todos nosotros. Porque dice la palabra que juntamente con Él morimos, pero juntamente con Él resucitamos. Y mientras yo pensaba esto y pensando, el Padre traía a mi corazón una cita en Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Dice, la mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó afuera el espíritu de Yahweh y me puso en el valle, el cual estaba en unos huesos, y me hizo pasar por encima de ellos a su alrededor, y observé que había muchísimos en el valle, que estaban muy secos. Entonces me preguntó, hijo de hombre, ¿podrían vivir estos huesos? Y yo respondí, Adón de señores, dice, tú sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos secos, diciéndoles, huesos secos, oigan la palabra de Yahweh. Dice, así dice Yahweh, el Adón de señores, he aquí que yo introduciré en ustedes un espíritu y vivirán. Pondré en ustedes tendones, haré que surja carne sobre ustedes y los cubrirán de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán. Entonces sabrán que yo soy Yahweh. Profeticé pues y me ordenó. Mientras profetizaba surgió un ruido y el temblor de los huesos se juntaron cada uno con su articulación. Y si tú y yo podemos ver, dice la palabra, dice que los huesos se fueron uniendo uno con otro. Y si tú sigues leyendo parte del capítulo, dice que estos huesos representan la casa de Israel. Esa casa de Israel que está muerta, que está apagada, que le falta vida, que le falta la alegría, el gozo, que aunque muchas veces podamos decir, ¿cómo estás? Y podamos decir con nuestros labios y nuestros corazones, y podamos decir, bien, y todo está bien, y no pasa nada. Hay mucho de lo que no está bien en nuestras vidas, y que no se escucha la voz de alegría, de júbilo, de regocijo en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestras casas.
Porque lo único que puede traer vida es cuando tú y yo nos unimos y venimos a ser parte de todo el cuerpo del Mesías, y aquello que instituyó para ser de alegría y de gozo y de bienestar para nosotros ha cesado. Porque por muchas veces tratamos de encontrar el gozo, la alegría, el bienestar en nuestras vidas, en nuestros corazones, y no hay nada más que pueda traer la alegría, el gozo y el bienestar a cada uno de nosotros hasta que tú y yo no hagamos aquello que el Padre desea que tú y yo hagamos. Hasta que no seamos obedientes a lo que el Padre ha estipulado, a lo que el Padre ha instituido. Y muchas de esas cosas que el Padre ha instituido son de lo que desafortunadamente mucho del pueblo evangélico está apartado, sin esperanza. Y no estoy hablando del Mesías. Te estoy hablando precisamente de guardar los tiempos designados, las fiestas establecidas que Yahweh tiene para nosotros, para su pueblo. Si tú miras en el capítulo de Éxodo, desde el capítulo 6 hasta el Éxodo capítulo 12, capítulo 11, capítulo 12 del libro de Éxodo, muchas veces cuando Yahweh levantó a Moisés y Moisés huyó y fue a habitar en la tierra de Madián, en la tierra de Jetro, Yahweh se le apareció en medio de una zarza y se le apareció y le dijo: ve con esta tu fuerza para liberar al pueblo. Y Moisés dice: ¿quién soy yo para ir y liberar a este pueblo? Y Yahweh le dice a Moisés: quítate las sandalias, porque el lugar en el que tú estás parado es un lugar santo, es un lugar kadosh. Dice: y ve con esta tu fuerza. Y Moisés preguntaba: y cuando me pregunten quién es el que me envía, tú les dirás: yo soy el que soy, yo soy el que seré, yo soy Yahweh. El que Yahweh estaba mandando a Moisés para liberar al pueblo de Israel, pero no era únicamente para traer una liberación de su esclavitud en la que ellos se encontraban. Pero el propósito por lo cual Yahweh había mandado a Moisés para que liberara al pueblo era la razón más principal y más primordial que tú y yo podemos tener como ser humano. Y número uno, tú y yo fuimos creados conforme a su imagen y a su semejanza, pero fuimos creados para darle alabanza y loores a Él, que todo lo merece. Fuimos llamados para exaltarle, para reverenciarle y para adorarlo con nuestros labios. ¿Cuánto lo entendemos? Cuando Yahweh prometió al pueblo de Israel liberación, mucho de lo que tú puedes encontrar ahí. Y después vinieron las plagas y Yahweh se presentó a Moisés delante del faraón, y dice que el faraón endureció su corazón. Yahweh sí lo había permitido y endureció su corazón y trajo las plagas, y cada de una de las 10 plagas azotaron hasta la última, que fue la muerte de todos los primogénitos. Y dice la palabra que los egipcios apremiaban al pueblo de los israelitas para que salieran, y faraón les dice: vayan, para que vayan a rendir adoración y vayan a adorar a Yahweh. Capítulos atrás, cuando Yahweh mandó a Moisés para que liberara al pueblo, por varias veces, por 3 ocasiones, Moisés se presentó a Faraón y le dice: deja ir a este pueblo, o deja libre a este pueblo, para que vaya y rindan culto. Y muchas de las veces, y por 3 veces, Faraón se rehusó y dijo: no será así. Dice: no los dejaré. Luego por un momento cedió, y luego les dice: vayan simplemente ustedes, y los niños para las mujeres se quedarán. Y muchas veces que el enemigo o Faraón trató de impedir que el pueblo pudiera salir completamente libre. Si tú miras, tú y yo estábamos esclavizados en el sistema de este mundo, y nunca Satanás va a querer que tú puedas tener una libertad para que tú puedas alabarle y tú puedas glorificar su nombre. Porque lo que Faraón estaba haciendo, si tú miras, Egipto es una representación de lo que es el mundo hoy en día. Pudiéramos llamar que Egipto es el mundo. Egipto es de donde tú y yo salimos, donde Él nos libertó y nos trajo del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. ¿Por qué piensas tú que Moisés, o que mejor dicho Faraón, no permitió que los israelitas salieran? Porque él sabía que si únicamente salía parte del pueblo, dejaban sus ganados, sus ovejas, o si dejaban a su familia atrás y únicamente iban ellos a rendir culto y adoración a Yahweh,
su culto y adoración para Él no sería completo, porque sus corazones y sus mentes estarían puestas en las pertenencias que ellos dejaron en la tierra de Egipto. Cuando Él vino y trajo esa liberación sobre nosotros, trajo una liberación eterna sobre todos y cada uno de nosotros. ¿Qué es eso lo que nos enseña para todos? Que tú y yo debemos de salir apresuradamente del sistema de este mundo, de las cosas que son de este mundo. No podemos dejar cosas atrás. Nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestros corazones no pueden estar atados en las cosas del pasado. Porque si Yahweh te libertó fue con un propósito para ser un pueblo libre. Para que decía el apóstol Pablo, ciertamente me extiendo hacia lo que está hacia adelante, olvidando lo que queda atrás. Y esa es nuestra meta, esa es nuestra carrera, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos hacia adelante a lo que Él tiene para nosotros en esta hora. No en las cosas del pasado. Y revolviendo nuevamente los huesos secos del que representa Ezequiel capítulo 37. Si tú vas a Oseas capítulo 2, y ahorita pasan los niños, Oseas capítulo 2, fíjate lo que dice la palabra, Oseas capítulo 2, dice, griten sus hermanos, dice, aboguen por su madre, dice, aboguen por ella, dice, para que no desnude, dice, por completo y la dejen el día en el que nació y la convencieran en el desierto por la tierra. Dice, no tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó en deshonra y dio a luz. Versículo 6 dice, por tanto, he aquí con espinos la cercaré en sus caminos, cerraré sus sendas para que no encuentre el camino. Entonces irá tras sus amantes, pero no los alcanzará, los buscará, pero no se los encontrará. Y dirá, volveré a mi primer esposo, porque entonces me iba mejor que ahora. Pero ella no reconoció que fui yo quien le proporcionó el trigo, el vino, el aceite. Asimismo multipliqué la plata, el oro con las cuales ellos hicieron Baales. Dice, por tanto regresaré y tomaré mi trigo y dice a su tiempo y mi vino en su época. Quitaré su lana y su lino, los cuales había dado para que se ocultara su desnudez. Por tanto mostraré su desnudez frente a sus amantes y nadie la librará de mis manos. Versículo 11 dice, entonces haré de tener todo su gozo, sus días de celebraciones, sus lunas nuevas, sus sábados y sus días de reuniones. Devastaré sus viñas, sus higueras, las cuales ella había dicho son presentes y me has dado mis amantes. Dice, por causa de sus días en que se quemaba incienso a Baal, dice, ponían zarcillos, dice, por tanto he aquí, dice, que la seduciré, la conduciré al desierto. Y si saciaré su corazón, desde ahí entregaré sus viñas y también el valle de Acor, para que su entendimiento sea abierto como en los días de su juventud y como en el día que salió de la tierra de Egipto. Dice, y ahí se irá humillada. ¿Qué es lo que la palabra nos enseña? Porque por mucho tiempo, como pueblo, tratamos de encontrar, y podemos decir que como pueblo evangélico, o antes de venir podríamos decir a la restauración, teníamos tantas fiestas no instituidas, todas las fiestas, vamos a llamarle, pero menos las que Yahweh había instituido. ¿Para quién? Para su pueblo. ¿Cuántos estamos de acuerdo? ¿Cuántos teníamos fiesta de esto, fiesta del otro, fiesta de todo? Pero nunca las fiestas de Él. Y por más tú y yo que hacemos, o que hagamos, o que hacíamos, nunca el gozo y la plenitud, la alegría y el regocijo estaba ¿dónde? En los corazones. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Puedes tener algo que pienses que te da una satisfacción, pero nunca será una satisfacción completa. Puedes tener aquello que deseas, pero una vez que lo tienes, el gozo se va. Puedes tener la casa, el auto que siempre quisiste, pero una vez que lo tienes, no hay nada más allá de ello. Puedes tener el trabajo que siempre anhelaste, la posición económica que siempre quisiste,
tal vez una buena cuenta en el banco, o tener tus ahorros, o tener una solvencia sin necesidad de nada. Pero nada de ello traerá una alegría y un gozo completo a nuestros corazones. Lo único que puede traer la alegría y el gozo a nuestras vidas y a nuestros corazones, cuando el pueblo de Israel se desvió y se fue en pos de otros dioses, abandonaron el pacto, como dice la palabra, dice mi pueblo estimó en nada mi pacto, dice fue y se desobligaron de ellos, dice y perdieron toda su herencia, todo lo que les correspondía, y se fueron entre las naciones, perdieron lo que Yahweh les había dado, que sería de generación en generación, y que serían los tiempos designados dados por Yahweh. Y Oseas dice, por lo tanto haré detener todo su gozo, sus días de celebración. ¿Cuáles son esos días de celebración? Sus fiestas, sus tiempos designados. Dice, haré detener sus días de reuniones. Dice, sus lunas nuevas, sus sábados. ¿Cuáles son el sábado? El día de reposo, el Shabbat. Así como tú y yo estamos reunidos, eso es lo que se detuvo. Y cuando eso se detiene la alegría y el gozo verdadero que Yahweh desea darnos en nuestros corazones. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Y sabes que lo único que trae el verdadero gozo y la alegría es cuando tú y yo nos reunimos para ser parte de las celebraciones que Yahweh tiene. ¿Cuántos nos alegramos en las fiestas de Él? ¿Para cuántos de nosotros es alegría y es regocijo? ¿Sabes? Puedes celebrar una y otra vez Pesaj. Puedes celebrar una y otra vez todas las fiestas. Pero si algo que nunca dejará de sentirse, o por lo menos yo así lo puedo sentir, es la alegría y el regocijo que trae a nuestros corazones, que nada de este mundo puede traerlo a nuestras vidas, porque el único que lo puede hacer es Él. ¿Y cuándo sucede? Cuando tú y yo verdaderamente le decimos, Padre, renunciamos o hacemos a un lado todas nuestras agendas o nuestros compromisos y le ponemos primeramente en primer lugar a Él por sobre todas las cosas. Como dice el Hebreo, dice, si apartares tu pie para no hacer lo que a ti te place en ese día, entonces le llamarás delicia. ¿Cuándo tú y yo le llamaremos delicia? Al día de reposo, al día de Shabbat. Cuando tú y yo digamos, Padre, ¿sabes una cosa? Ya no será más mi agenda, pero será tu agenda. La que tendrá prioridad de ahora en adelante sobre mi vida y sobre mi corazón no serán mis propios deseos, mis propios compromisos. Será tu agenda y aquello que tú has establecido para nosotros. Porque así como nos has liberado y nos has hecho un pueblo libre, en esa misma libertad tú deseas que podamos permanecer. ¿Sabes cuándo se pierde la alegría y el gozo en nuestros corazones? Cuando tú y yo empezamos a desviarnos y empezamos a tomar nuestros propios asuntos, nuestras propias agendas, y poco a poco nos vamos desviando de la palabra que Yahweh tiene establecida. Y cuando hablo son sus principios, sus mandamientos. Cuando tú y yo de alguna u otra manera empezamos a dejar fuera sus principios, sus mandamientos en nuestras vidas y en nuestros corazones, poco a poco esa alegría se va perdiendo. ¿Qué es lo que hizo que el pueblo de Israel perdiera los días de reposo, los días de luna nueva? Aunque vino y fue Constantino que los quitó y que los apartó y que los quitó y fueron cambiados y todo lo que tú quieras. Pero ¿qué es lo que sucedió? La rebeldía del corazón del pueblo de Israel. Por eso se apartaron y les fueron quitados. No porque Yahweh haya deseado quitárselos, pero es lo mismo cuando tú y yo tenemos algo y no lo valoramos, lo perdemos. Y llega el día de mañana y te das cuenta que aquello que estimabas en tanto valor y de tanto compromiso, te das cuenta que no lo era. Por eso dice Eclesiastés, dice, por tanto, alégrate en los días de tu juventud, en los días de tu Creador, dice, para que no lleguen los tiempos y no tengas contentamiento de ellos. Porque muchas veces vivimos una vida tan pasajera a las cosas de este mundo y damos tanta prioridad a muchas cosas
y que pensamos que son prioridad por sobre todas las cosas. Pero llega el tiempo o el día de mañana y nos vamos a dar cuenta que tal vez aquello que deberíamos de haber dedicado más tiempo, no le dedicamos. Aquello que tal vez estimábamos en mucho valor, ahora es nada. Y te puedo dar muchos ejemplos. Muchas veces pueden ser tu trabajo tan enfocado en las cosas del trabajo. Y dices, mi familia la tengo. Pero muy pocas veces, a veces valoras el tiempo con la familia. Y cuando hablo de tiempo de familia, no estoy hablando de pasar todo un día completo, de ir y pasar y gastar todo lo que se tiene. Es simplemente pasar un tiempo de calidad, si se pudiera decir. Un tiempo en el que esa hora o esos 2 minutos, esas 3 horas, esas 4 horas que estoy en mi casa, doy un tiempo verdaderamente para la familia dentro de mi casa. ¿Cuánto lo entendemos? Porque si somos honestos, así vivimos a veces. Y a veces los niños crecen y dices, ¿y dónde quedó el tiempo? No lo hubo. Se estuvo, pero no se estuvo completamente ahí. Las cosas en las cosas de Yahweh, en las cosas de la iglesia, muchas veces son lo mismo. Llegas tal vez a un tiempo y dices, si tan solamente me hubiera esforzado más. Yo no sé cuánto lo piensan, pero yo siempre me pregunto lo mismo. ¿Cuántas cosas tú habrías hecho aún más en mi vida si yo hubiera tomado un mayor tiempo contigo? Y no te estoy hablando que lo abandones y que lo dejes por un lado, pero muchas veces el de comprometernos más en su obra, en las cosas de Él, en las cosas que le conciernen a Él, dice la palabra de Yahweh, buscar primeramente el reino de Yahweh y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué sería de nosotros si hubiéramos dedicado más tiempo a la oración? ¿Qué sería más o dónde tú nos pondrías si hubiéramos dedicado más tiempo a la lectura? Porque muchas veces decimos, no tengo tiempo. Y no estoy diciendo que no se tenga. Porque a veces puede haber una oportunidad o una hora en la que sí podamos dedicar el tiempo. ¿Cuántos entendemos? Estoy muy cansado. Y no digo que no estemos o que no estés. Pero a veces no tomamos el tiempo, la oportunidad que tenemos. Y decimos, ahora es un tiempo para mí. Cuando muchas veces podríamos decir, Padre, ahora tengo el tiempo y la oportunidad. Ahora me voy a enfocar y voy a tomar un tiempo contigo. ¿Cuánto lo entendemos? Pesaj representa nuestra liberación y la liberación que Yahweh trajo para el pueblo, para todos y cada uno de nosotros. Pesaj representa nuestra liberación donde nos sacó de la tierra de Egipto. Y el pueblo, si tú miras, dice la palabra, dice que el pueblo salió sin pan, sin levadura. Cuando tú y yo fuimos rescatados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, salimos para ser un pueblo libre, sin cargar las cosas del pasado y sin cargar el pecado del pasado. Salimos para andar en novedad de vida, como dice Romanos capítulo 6. Para eso Yahweh pagó un precio de liberación para nosotros. Por eso Yahweh pagó un alto precio que dio su sangre por amor a nosotros, para que una vez que nos rescató del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, tú y yo pudiéramos andar en novedad de vida, en una vida nueva. No saldriendo con las cosas que pertenecen al pasado. Cuando tú y yo venimos a Él, venimos y somos, dice la palabra, 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, dice que ahora en ese momento tú y yo somos ¿qué? Nuevas criaturas. Pan y sin levadura no solamente es la representación de únicamente salir o escudriñar nuestras vidas por ese día y decir, bueno, Padre, gracias porque puedo sacar y
tú me trajiste esa revelación o entendimiento esto y lo saco. Pero son 7 días en los que esos 7 días es para que tú y yo nos enfoquemos, para que Él pueda traer el discernimiento a nuestras vidas, a nuestros corazones, y mirar si hay algo en nuestros corazones, de poder perfeccionar nuestro andar y nuestro caminar con Él, de poder entender que separados de Él nada podemos hacer, y que aunque caminamos en medio de este mundo, y vienen las tentaciones y vienen las aflicciones de este mundo, tuyo sirve para recordarnos que durante todo ese tiempo, número uno, no podemos hacer nada separados de Él. Y el único que nos puede ayudar en nuestras necesidades y en nuestras aflicciones y en medio de nuestro peregrinaje es Él. No somos dependientes de nosotros, pero somos dependientes de Él. ¿Cuántos de nosotros tenemos debilidades? Y sabes que hay uno que te puede ayudar en tus debilidades, y ese alguien es Yeshua. El único que nos puede ayudar en nuestras aflicciones es Él. Esos 7 días de panes sin levadura es caminar en Él, es apartarnos de vivir una vida sin pecado. Dice la palabra que por 7 días se comería pan sin levadura. La levadura habla de un simbolismo de lo que es pecado. Ahora tú y yo podemos decir, bueno, yo no tengo pecado en nuestras vidas, en mí no hay pecado, pero muchas veces sí lo hay. Porque el pecado no es lo más grande que puede haber en nosotros. Lo más grande que puede haber es el orgullo. Porque el orgullo en nuestras vidas y en nuestros corazones nunca te dejará reconocer que yo tengo fallas y que tú tienes fallas, y que por mí solo yo no puedo, y el único que puede ayudarme es Él. Por eso el apóstol Pablo dice, maldito de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que aquello que deseo hacer no lo hago, y aquello que deseo hacer no lo hago. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una lucha y una pelea interna en tu vida y en tu corazón y en cada uno de nosotros, y nunca va a desear o nunca va a dejar que tú puedas hacer las cosas que son del Padre o las cosas que son del Ruach. ¿Cuántos sabemos que hay una lucha interna en nosotros? Te lo voy a poner muy fácil. Mucha gente dice, si yo quiero, Yahweh desea que escudriñemos su palabra. Sí. Dice que los hombres de Berea, vino el apóstol y les compartía y decían, bueno, ¿sabes una cosa? Vamos a mirar si lo que tú nos hablas y si lo que tú nos predicas es verdad, y es una verdad. Y escudriñaban, dice que escudriñaban las escrituras. Dice la palabra que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. ¿De qué verdad habla de esta palabra? A la medida que tú y yo tenemos el conocimiento de esta palabra trae una libertad a nuestras vidas. Y cuando tú y yo conocemos esta palabra es cuando el pecado cobra vida sobre nosotros, porque hay una ley que nos dice, no lo hagas. ¿Cuántos lo entendemos? El murmurar, tal vez tú y yo podríamos decir. Tal vez mucha gente dice, pues yo no le miro que sea pecado. Pero cuando tú vienes a esta palabra y la palabra dice que nos guardemos de todas estas cosas, hay una ley. Es en ese momento que ese pecado cobra vida sobre nosotros, porque hay una ley que te dice, no lo hagas. A la medida del conocimiento de esta palabra y la verdad de esta palabra, a esa medida tú y yo tenemos una libertad en nuestras vidas. Yeshua lo dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. ¿Qué tanto conocimiento o entendimiento de la palabra y las escrituras yo tengo? Es el grado de libertad que yo puedo mirar reflejado. Si Él vino, nos liberó y trajo una libertad sobre nosotros, y por su gracia fuimos salvos y nos sacó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Pero una vez que tú y yo venimos a esa nueva vida en Él, tú y yo tenemos que saber cómo conducirnos.
Porque si yo no conozco cómo conducirme una vez que Él me liberó, puedo continuar caminando por mi propio camino y puedo ser presa del enemigo. La palabra dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. La palabra dice, no den lugar al diablo o a Satán. Porque solamente ha venido sino a robar, matar y ¿qué? Y destruir. Y Él vino para que tuviéramos una vida y una vida en abundancia. Una vez que yo recibo esa libertad, yo tengo que conocer cómo caminarme, cómo conducirme en esta vida, cómo andar en esa novedad de vida. El apóstol Pablo hablaba, vamos a 1 Corintios capítulo 5. ¿Estamos ahí? Dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. Dice, vuestra jactancia no es buena. Dice, ¿no saben que un poco de levadura fermenta, di conmigo, toda la masa? ¿Qué es lo que hace la masa? Infla o se esponja, se hace más grande, si tú quieres se fermenta. Y el apóstol Pablo decía, no saben, dice, porque no es buena vuestra jactancia. ¿Sabes que unas cosas de los que hace principalmente, vuelvo a repetir, el orgullo? ¿Cómo tú y yo podríamos definir lo que es orgullo? Es un exceso de estimación propia y de sus propios méritos o de nuestros propios méritos, al grado de creernos superior o de tener un alto concepto de sí mismo. La palabra dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo, sino del que debe de ¿quién? Del que debe de tener. Siendo todos de alguna manera iguales, de creerse tan capaz que esa misma capacidad lo lleva a una arrogancia, de no dar oídos a lo que se le ordena, se le da o se le dice. Y no precisamente es lo que deja, ese orgullo precisamente es lo que no nos deja reconocer cuando tú y yo estamos mal. Te voy a dar un ejemplo. Para que tú puedas, dice la palabra, dice que Yeshua no, dice que cuando tú y yo confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados. Y el único pecado que puede ser perdonado es el pecado, di conmigo, confesado. ¿Cuánto lo entendemos? El único pecado, vuelvo a repetir, que es perdonado es aquel que se confiesa. ¿Delante de quién? Delante de Yahweh. Pero ¿cómo yo voy a confesar mi pecado si primeramente no lo reconozco? Porque mi orgullo, mi capacidad, mi autosuficiencia me dice que yo no estoy mal, que yo estoy bien. Porque siempre debo de tener yo la razón y nadie más. ¿Cuánto lo entendemos? Así es el orgullo. El orgullo no nos deja reconocer nuestras áreas débiles, nuestras debilidades. La palabra al contrario dice que al de corazón altivo y al orgulloso Yahweh resiste. Pero el de corazón contrito y humillado Yahweh dice nunca despreciará jamás. El problema es de cuando nuestro orgullo es tan grande y no nos deja reconocer nuestras áreas, nuestras debilidades y nuestras flaquezas. Y por más que se me instruya o se me diga, o la palabra, hablando de la palabra, y la palabra nos puede exponer y decir todas las cosas, en mí o en mi opinión, podemos decir, eso es lo que la palabra dice, pero vamos a hacer como yo pienso. Porque al final de cuentas pesa más conforme yo quiero hacer que conforme dice la palabra. ¿Cuántos de nosotros sabemos que la palabra de Yahweh es nuestra vida? En ella está la vida.
que su palabra es viva y es eficaz y que su palabra tiene principios para gobernar, para dirigir nuestras vidas, para sacar adelante nuestras casas, nuestros negocios, nuestras familias. ¿Cuánto lo entendemos? Todos. Mas sin embargo, si lo creemos, ¿por qué aún seguimos muchas veces haciendo conforme a nuestra voluntad? La palabra dice: guardarás el día de reposo y te bendeciré y te prosperaré. De alguna manera, no es el guardar el día de reposo que nos va a prosperar, es el guardar el mandamiento del día de reposo que va a prosperar nuestras vidas. Porque si yo hago algo para que Yahweh me bendiga, ahí es cuando estoy mal. Pero si yo hago algo porque es la voluntad de Él y porque Yeshua dice, quien me ama guardará mis mandamientos, y por ese amor reflejado a su palabra es que tú y yo somos bendecidos. No es por guardar. Yo puedo decir, yo voy a guardar el día de reposo y voy a esperar que Yahweh me prospere toda la obra de nuestras manos. No lo hará. Porque mi deleite y mi placer no está en guardarlo y en obedecerlo porque el Padre lo mandó. Es en beneficio mío que lo estoy haciendo. Yeshua dijo, quien me ama guardará mis mandamientos, porque mis mandamientos no son gravosos. En otras palabras, lo que Yeshua estaba diciendo, quien me ama guardará mis mandamientos, guardará toda mi palabra, y quien no la guarda es porque no me ama. Sí, ¿cuánto lo entendemos? Todos. Porque esa es una realidad. En el amarle a Él está tu bienestar y el de nosotros. Y podría sonar, y eso también pone, déjame decirte, a todos por igual. Y no estoy diciendo que nadie lo ama o que no lo amamos, y con eso me incluyo yo. Todos nosotros, porque nadie de nosotros es perfecto. Muchas veces escudamos nuestras acciones en decir muchas veces, Padre, pero tú conoces mi corazón. Y sabes que lo que más temor debe de darnos es que verdaderamente Yahweh conoce nuestros corazones y Él da a cada uno según sus obras. Y eso es lo que dice que los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra. Dice, contemplan todo. Y no están ocultos de Él sus ojos, nuestras vidas. Dice, sino que los ojos de Él contemplan toda la tierra para dar a cada uno según nuestras obras. Y cuando tú y yo decimos, Padre, tú conoces mi corazón, ciertamente Él lo conoce. Él conoce si en nosotros está la actitud y el corazón de quererlo guardar con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, o simplemente es una autojustificación de decir no puedo. Porque en eso es cuando vienen las consecuencias. Es cuando vienen las cosas a nuestras vidas. Y quien le ama, guarda su palabra. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Qué es lo que vamos a 1 Corintios nuevamente? 1 Corintios capítulo 5. Dice, vuestra jactancia no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Di conmigo, un poco de pecado. ¿Qué es la representación de la levadura? Pecado. Si la levadura es un simbolismo o un representativo de lo que es el pecado, entonces tú y yo pudiéramos decir, dice, no es buena nuestra jactancia porque un poco de pecado fermenta toda la masa. Un poco de pecado en nuestras vidas puede echar a perder toda una vida. ¿Cuánto lo entendemos? Hace falta un poco. Yo sé que ya está muy trillado ese ejemplo, pero ¿cuántos de ustedes tomarían un vaso de agua? Si pusiéramos 2 vasos de agua y los dos son agua purificada, totalmente purificada, de garrafón, de lo que tú quieras, con el pH todo muy bueno, a un nivel excepcional, es un agua buena.
Pero si a un vaso de ellos le pusieras una gota o 2 gotas de agua del drenaje, ¿cuántos de nosotros lo tomaríamos? No, porque en ese momento esa agua se contaminó. Lo mismo sucede con nosotros. Un poco de pecado en nosotros puede contaminar toda nuestra vida y todo nuestro ser. Y un pecado es como una bola de nieve que se va haciendo, por más pequeña que sea, esa bola se va haciendo más y más y más y más y más grande. Por eso la palabra dice, no deis lugar al diablo, sino antes resistir al enemigo, y él huirá ¿de quién? De vosotros. Pero tenemos que aprender. Cuando tú y yo no nos damos cuenta, un pecado es como la persona que es mentirosa. Una vez que dices una mentira, si no dices la verdad después de ello, esa mentira, aunque no queramos, te va a llevar a decir otra. ¿Sí o no? Y no solamente te obliga a nosotros como personas a tener que volver a mentir o a mentir nuevamente una vez que se miente para cubrir esa mentira, pero sino también se involucra ¿a quién? A otros también a mentir. Y va, y va, y va, y va, hasta que no se para. Un ejemplo muy simple. ¿Cuántos tienen teléfono? Todos, ¿verdad? Gracias, Padre, que todos. ¿Cuántos de ustedes no lo hicieron o no lo hicimos? Y digo lo hicimos porque ya no se debería. Pero que cuando alguien te llamaba y sonaba el teléfono, y si sí, bueno, ¿quién es fulano de tal? No estoy, dile que ya me fui. ¿Y qué es lo que pasa? No solamente estás mintiendo tú, sino que le estás haciendo mentir a la otra persona que está contestando el teléfono. Porque lo estás haciendo decir una mentira cuando no es verdad. Porque yo te estoy viendo y no te has ido. ¿Sí o no? Y así va. Y son ejemplos tan simples que así va el pecado. ¿Dónde? En nosotros. Hasta que no se confiesa. ¿Delante de quién? Delante de Yahweh. Padre, perdóname por esto. Porque muchas veces decimos, Padre, perdóname porque yo sé que yo pequé, que yo soy pecador. Pero ¿cuál es nuestro pecado? ¿Cuál es nuestro pecado? ¿Por qué estoy pidiendo perdón? Porque tú y yo somos primicia. Dice que Israel es la primicia. Es el primogénito. Y si tú y yo somos Israel, somos el primogénito, somos lo escogido ¿de quién? De Él. Y si somos lo escogido de Él, somos su especial tesoro. Y como especial tesoro, Él desea cuidarnos. Y por el mismo cuidado que Él tiene sobre nosotros, dice la palabra en el libro de Hebreos, que aquel a quien Él ama, Él disciplina. Y si la disciplina viene a nuestras vidas y a nuestros corazones, en lugar de endurecer nuestras vidas y nuestros corazones delante de Yahweh, es decirle, Padre, gracias porque tanto me amas y tanto es tu amor para conmigo que tú deseas corregir mi andar. Pero muchas veces no lo reconocemos. Dice la palabra en el libro de Hebreos que a nadie en la disciplina le parece buena. ¿A quién le parece buena la disciplina? ¿Quién puede levantar las manos y dice, yo brinco y me gozo porque cuando la palabra me confronta y me disciplina? A nadie le gusta. ¿A quién le gusta que le vengan y le digan una verdad? Si la palabra muchas veces nos confronta y pone muchas veces ese dedo en nosotros o en la llaga, muchas veces, por eso la palabra de Yahweh dice, por lo tanto, si escuchas hoy su voz, no endurezcáis ¿qué?
vuestros corazones. Porque cuando tú y yo recibimos la exhortación y la reprensión como hijos, nuestro andar y nuestro caminar será diferente en Él. Y te digo porque todo eso implica panes sin levadura. Es el de caminar en esa rectitud. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 9. ¿Qué dice la palabra? Nuevamente dice lo mismo. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5. Dice, un poco de levadura fermenta todo. Di conmigo, un poco echa a perder todo. ¿Sabes una cosa? Cuando tú y yo no morimos a lo que es el pecado, dice la palabra que las obras de la carne son muy bien conocidas. Cuando Él nos liberó, cuando Él pagó un precio por nosotros, Él pagó ese precio para que tú y yo anduviéramos, di conmigo, en novedad de vida, en vida nueva. Él nos liberó. Cuando Yahweh sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, una de las cosas que Yahweh dijo es que comieran el cordero ceñido vuestros lomos, con sus sandalias puestos en los pies y con el bordón en la mano. Porque la manera en que tendrían que salir de la tierra de Egipto era rápido. Cuando Él nos sacó del sistema de este mundo y nos trasladó al reino de su luz admirable, nos sacó con un fin y con un propósito. ¿Sabes cuál es? En el que no tengamos un pie en las cosas del mundo y un pie en las cosas de Yahweh. Porque con el pecado y con las cosas del mundo no se puede coquetear. Porque tarde o temprano tendrán por seducir nuestras vidas y nuestros corazones. Sé que el tiempo pasa. Vamos a Éxodo capítulo, 1 Corintios capítulo 5. Dice, vuestra jactancia no es buena. Dice, ¿no saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Dice, limpiad pues la levadura vieja para que seas una masa nueva. Dice, así como son panes sin levadura, panes sin pecado, porque aún el Mesías es nuestra Pascua y ha sido sacrificado. Dice, por tanto celebremos la fiesta, no con la levadura vieja ni con levadura de malicia, sino con panes de levadura de sinceridad. ¿Y de qué? Y de verdad. Por sobre todas las cosas, voltea con la persona que está a tu lado y dile, debemos de ser sinceros en todo. Y más aún con nosotros mismos. ¿Cuánto lo entendemos? Tú y yo tenemos que ser sinceros. Tenemos que ser verdaderos. Yo no puedo decir en mí no hay pecado cuando sí lo hay. Yo no puedo decir yo no tengo nada que corregir en mi vida cuando muchas veces sí lo hay. Tenemos que aprender a ser sinceros con nosotros mismos. Porque cuando tú y yo no aprendemos a ser sinceros con nosotros mismos, quien se está engañando somos nosotros. Y estamos dando la libertad para continuar pecando, para continuar siguiendo en la misma vida que tú y yo vivimos. Hasta que no se reconoce y no se llega a una sinceridad con nosotros mismos y aún delante de Yahweh. Por eso Isaías dice, ven y pongámonos a cuentas, hablemos tú y yo. Dice Isaías, tú y yo tenemos que ponernos a cuentas con Él. ¿Qué es lo que vino a hacer el Mesías? Él nos liberó y nos trajo para que tú y yo anduviéramos en novedad de vida, para que anduviéramos en caminos nuevos. Antes teníamos una manera de vivir, pero una vez que Él nos libertó y pagó un precio por nosotros, todos nosotros éramos esclavos de este mundo. Romanos capítulo 6 versículos 10 dice, o no saben que cuando se disponen a obedecer a alguien, dice, ya sea para obediencia o para desobediencia, son esclavos de aquel que se someten. Antes éramos esclavos del mundo y por tanto nuestro dueño y nuestro amo, ¿quién era? Era el príncipe, la potestad de alegre, Satanás. ¿Quién era el que gobernaba y operaba sobre nosotros? Él.
Y en esa manera tú y yo nos conducíamos, en esa manera tú y yo andábamos. Pero una vez que Él nos liberó y nos libertó y trajo un precio de sangre por nosotros y nos redimió del pecado y nos trajo para que anduviéramos en una novedad de vida, ahora tú y yo somos llamados, como dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, somos llamados, dice que de modo ahora todo que esté en Él es nueva ¿qué? Criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por tanto, mi manera de andar y mi manera de conducir debe de ser, di conmigo, diferente. ¿Y sabes por qué diferentes? Porque en quien tú y yo representamos es a Él. Tú y yo debemos de ser el reflejo y la imagen de quién? De Yeshua viviendo y morando donde? En nuestros corazones. Por eso nos redimió y nos trajo del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios 4, perdón. Y con esto estoy llegando al final. Efesios capítulo 4, versículo 16. Versículo 1. Di conmigo, todos formamos parte de un mismo cuerpo. Amén. Dice, yo pues prisionero del Adón, dice, os ruego que vivan de una manera digna de la vocación con la que habían sido llamados. ¿Cómo debemos de vivir? Di conmigo, de una manera digna. Dice, con la vocación que hemos sido llamados. ¿Qué dijo Yeshua? Dice, sean santos porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. Nadie de nosotros es perfecto. ¿Cuánto lo entendemos? Es más, yo puedo decir, nadie de nosotros es totalmente santo. Y tú podemos decir, pero pues si vamos en contra, dice que seamos santos. Dice que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Tal vez no somos perfectos, no somos santos, pero sí tú y yo podemos buscar la santidad diariamente. La santidad tú y yo la buscamos diariamente. Yo puedo salir de este lugar y puedo pecar. No soy perfecto. Puedes salir tú de este lugar y puedes pecar. Y tal vez ni un pecado no muy grande, pero tal vez con nuestra acción, con nuestro pensamiento, el nuestro hablar de muchas y otras maneras, dice el apóstol Pablo, que ofendemos de muchas y de diferentes maneras. Tal vez puedo estar hablando yo aquí, puedo estar ofendiendo a alguien, yo no lo sé. Y ofendemos de muchas y otras maneras. Nadie es perfecto. Pero dice la palabra, dice, pero buscar la santidad sin la cual nadie verá a Él. La santidad yo la busco diariamente. Tú y yo tenemos que buscarla. Y para buscar esa santidad diariamente, tú y yo tenemos que morir diariamente. Así como el Mesías dice, murió y nos dio vida juntamente con Él. Tú y yo también morimos juntamente con Él y tenemos que morir a diario. Y la palabra dice, porque quien no carga su cruz, dice, no puede seguirme. Y cargar nuestra cruz es morir a diario. Todos los días. Puedo salir de aquí, como te lo dije. Llega el día de mañana, tal vez podemos pecar, yo no sé. Pero diariamente tú y yo tenemos que buscar la santidad. Y buscar la santidad es decidir hacer lo que a Él le agrada y hacer lo que Él nos ha mandado. ¿Cuánto lo entendemos? Cada uno, amados, tiene un libre albedrío en nosotros. Nadie nos puede decir que no hagamos nada. Es más, al contrario, el apóstol Pablo dice, porque todo me es lícito, pero no todo me aprovecha. Lo que tú y yo tenemos que poner siempre en balanza es lo que voy a hacer. ¿Estoy honrando a Él? ¿O estoy siendo imagen y semejanza de Él? ¿O no lo estoy siendo? El mentir, el robar, murmurar, el blasfemar, tantas cosas. Tú y yo decidimos a diario. Tú el día de mañana, tú decides. Es más, vamos a decirlo de esta manera, cada uno de nosotros decide qué vamos a hacer mañana.
por decirlo, mañana es fiesta, cada uno decide. Se llega el día viernes y cada uno decide si honra el día de Shabbat o no lo hace. Se llega el día de Shabbat, el día de reposo, yo decido, ¿lo guardo o no lo guardo? Pero ¿eso me aprovecha o no me aprovecha? Porque ¿sabes qué es lo que sucede cuando entra el pecado en nuestras vidas y en nuestros corazones? Perdemos el gozo y la alegría en nuestras vidas. Cuando el rey David, vamos a Salmo capítulo 50. Fíjate lo que David estaba diciendo. Dice, cree en mí, oh Elohim, un corazón limpio y renueva el espíritu recto dentro de mí. Dice, no quites de delante de mí, dice, tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con tu espíritu de tu poder. ¿Qué es lo que David estaba diciendo? Si tú miras el Salmo que David estaba hablando, si tú quieres, o Salmo 51, ¿cuántos recordamos que David había pecado? Que David pecó y tomó la mujer de Urías Eteo, Betsabé. Y también dice la palabra, dice que David decía, por cuanto oculté mi pecado, también sentí que tu mano se agravaba sobre mí. Sabes que el pecado en nuestras vidas, la rebeldía, y lo leímos en el libro de Oseas, aparta de nosotros la alegría y el gozo de nuestros corazones. Cuando una persona empieza a perder la alegría y el gozo de su salvación, cuando pecamos. Cuando poco a poco nos vamos apartando y no corregimos nuestro caminar y seguimos por ese camino y por ese andar, poco a poco esa alegría y ese regocijo que había en nuestros corazones se va perdiendo. David lo dijo, devuélveme el gozo de tu salvación para que pueda compartir a los perdidos y los perdidos se conviertan a ti. Versículo 8. Dice, hazme oír gozo y alegría. Dice, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Cree en mi corazón limpio, dice, y renueva mi espíritu, un espíritu recto delante de mí. No eches delante de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con el espíritu de tu poder. Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de todos mis delitos. Versículo siguiente dice, abre mis ojos, oh Yahweh. Dice, para que mi boca anuncie tus alabanzas, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario, no yo lo ofrecería. Dice, no te agrade el holocausto, los sacrificios, Elohim, son el espíritu contrito y el corazón contrito y humillado. Elohim nunca despreciará jamás. ¿Sabes que cuando eso hay en nuestras vidas y ese pecado sigue constantemente en nosotros, no solamente perdemos el gozo y la alegría, pero ¿sabes qué es lo que sucede también de la misma manera? Se aparta de nosotros. Sentimos que su mano de Él se agrava sobre nosotros. Y número 3, perdemos la alegría y el gozo por alabarle y por exaltar y glorificar su nombre. David lo dijo. Dice, hazme oír gozo y alegría. Dice, abre mis ojos, dice, para que mi corazón anuncie o pronuncie o cante que tus alabanzas. Con esto quiero terminar. Pesaj, panes sin levadura, terminamos hoy y continuamos desde hoy, podríamos decir hasta la puesta del sol del día de mañana. Dice la palabra que Yeshua resucitó después de ese día. Si tú y yo rápidamente voy a hablar contigo, compartir rápidamente, 15 minutos mañana, rápido. Pero primicias representa eso. Dice la palabra que Yeshua fue la primicia de entre todos los hermanos. Cuando tú y yo venimos a entender, tú y yo somos las primicias que son presentadas delante de ¿quién? Delante de Él. La primicia que se presentaba, o la gavilla que era presentada delante del sacerdote, no era presentada para que la gavilla fuera acepta, era para que el pueblo fuera acepto. Cuando tú y yo presentamos nuestra gavilla,
Y aún nuestra primicia, que es lo que tú y yo estaremos presentando mañana, como dice que 3 veces al año nos presentaríamos delante de Yahweh, dice no con las manos vacías, sino conforme Yahweh Elohim nos haya bendecido, y en el lugar que Yahweh haya puesto su nombre. Ahí es donde tú y yo venimos y ahí es donde presentamos tú y yo nuestra ofrenda. ¿Qué es lo que te quiero decir con ello? Tú y yo somos la primicia. El primogénito, Yeshua fue el primogénito de entre todos y tú y yo somos primogénitos juntamente con él. Dice, tú y yo somos las primicias. La gavilla representa todo lo que son las almas que vienen delante de ¿quién? Delante de él. Que juntamente con el Mesías morimos, pero juntamente con él resucitamos, y con eso estamos declarando que un día tú y yo resucitaremos. Dice la palabra, dice que bienaventurados de aquellos que participan de la primera, dice, resurrección. Porque después hay una segunda, pero es donde tú y yo seremos juzgados. Y esa palabra nos habla que un día tú y yo también resucitaremos, así como el Mesías resucitó. Tesalonicenses lo habla y lo declara. Tú y yo tenemos que andar, y si puedes apuntarlo, apunta Romanos capítulo, léelo si quieres en tu casa, Romanos capítulo 6, Colosenses capítulo 1. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos, Padre, por tu palabra, por tu instrucción, Padre, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Padre, permítenos entrar, Padre Yahweh, para este tiempo, Padre, de primicias, de Bikurim, con un corazón sincero, Padre, delante de ti. Que el día de mañana podamos alabarte, Padre, y pronunciar, Padre, alabanzas a tu nombre, exaltarte por sobre todas las cosas, porque tú eres la primicia, Padre, de entre todos, amado Yeshua. Tú eres la primicia, fuiste el primero en morir y el primero en resucitar, pero también el que trajo vida juntamente con nosotros. Y es por medio de tu sacrificio que hemos sido presentados delante del Padre, y es por medio de tu sangre que hemos sido aceptados. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua y por la sangre de nuestro amado Mesías que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén. Sabes, Yahweh es fiel, dice la palabra. Si algo que tocaba la cita, dice, porque Él es refugio para el oprimido, dice, para aquellos, y dice que conocen su nombre. Qué importante es para nosotros el poder conocer su nombre, porque su nombre es refugio para todos nosotros en nuestros tiempos de angustia. Y no hay nadie más. Dice que Él es nuestra torre fuerte y nuestro castillo. Él es todo para nosotros. Y la importancia de conocer su nombre. ¿Sabes por qué con eso quiero terminar? Porque eso trae identidad a nuestras vidas. Amén. Gracias, Padre. Vamos a levantar nuestras manos. Mañana será un tiempo de alegría, de regocijo, para regocijarnos todos juntos como su pueblo. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, Padre. Gracias por la libertad que nos das de reunirnos, de alabar, Padre, de glorificar tu nombre. Padre, gracias por haber ministrado nuestras vidas, nuestros corazones, Padre, a través de la alabanza, a través de tu palabra, Padre. Gracias que eres tú quien nos fortalece, Padre, y trae, Padre, a cada uno la alegría y el gozo de nuestros corazones. Padre, en el nombre de Yeshua, Padre, bendice a todos los que están reunidos en esta hora, y que así con nuestras manos levantadas, Padre, así como tú ordenaste a Moisés para que bendijera a tu pueblo, Padre, bendícenos ahora en esta misma noche, en esta tarde, Padre. Yevarejeja Yahweh beisbereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Yisá Yahweh panabeleja beyasem leja shalom, Beshen de Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer sobre ti su rostro, incline su rostro a ti, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén.